Os gustó un montón el vídeo que os hice de trucos para el iPhone, así que he dicho, ¿por qué no? Os subo trucos para el Apple Watch. Si no habéis visto el vídeo del iPhone, os lo dejo ahora mismo por tarjetita. Pero vaya, os comentaba que uno de los trucos o algo que me gusta hacer en el iPhone es el tema de los gestos, porque ya sabéis que podemos acceder a ciertas cosas para ahorrarnos tiempo gracias a nuestro dedo. Pues bien, en el Apple Watch pasa un poco lo mismo. ¿Sabías que si por ejemplo estás dentro de ajustes, que es un menú larguísimo, para subir arriba puedes darle simplemente clic a la hora? No sé si os ha pasado alguna vez de haber escuchado a Mickey Mouse leer la hora en otros Apple Watch y tú decir, pero ¿cómo lo hace? A mí no me la canta, a mí no, es que no he oído nunca a Mickey Mouse. Lo primero que tienes que hacer es tener tu Apple Watch sin silencio. Es algo que a mí me ha costado, pero ahora lo llevo sin silencio, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Pues desde el centro de control, que si no sabías lo que es el centro de control, pues es hacer así con el dedo. Pues todo esto es el centro de control, que por cierto lo puedes editar dentro del apartado editar y poner todas aquellas cosas que más te gusten arriba o abajo. De esta forma te ahorras tiempo buscando en este menú y tendrás mucho más accesible aquellas cosas que necesites de verdad, como por ejemplo pues el botón silencio que te comentaba. Si activas ese botón se pone en modo silencio, es decir que no vas a oír ni los tics, ni tampoco las notificaciones, ni nada. Pero si desactivamos este panel y nos ponemos la esfera de Mickey Mouse, que yo la tengo por aquí, solamente con un dedo, si hacemos clic. Pero espera, que esto no acaba aquí. ¿Sabías que también podemos conseguir esto mismo, que nos cante Siri la hora, en cualquier esfera que tengas en tu Apple Watch? Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es ir a la esfera que quieras y con los dos dedos mantener pulsada la pantalla. Y Siri te dirá qué hora es. Hablábamos antes del centro de control y te comentaba esto de silenciar el Apple Watch. Bueno, yo ahora lo que estoy probando, como te he dicho al principio, es dejarlo siempre con timbre, es decir, no poner esta opción de la campanita tachada, porque como tengo teletrabajo o la gran mayoría de tiempo lo paso en casa, porque iba a silenciármelo. Ese era un poco como mi razonamiento. Pero el otro día me surgió una duda y es que, por ejemplo, si entro en una reunión o voy al teatro o voy al cine o incluso estoy grabando el podcast de Abriendo el Melón, no quiero que tenga las notificaciones. Pues en cambio de ponerlo en modo silencio, hay un modo que me encanta, que es el modo teatro. Estoy hablando de este modo de aquí. ¿Y qué va a hacer este modo? Ya sabéis que a mí me encantan los modos de concentración. Pues esto es exclusivo del Apple Watch. Pues el modo teatro se activa automáticamente el modo silencio y mantiene la pantalla desactivada. Es decir, que aunque recibas notificaciones, porque con el modo silencio solamente no tienes timbre, con el modo teatro lo que va a hacer es que aunque recibas notificaciones no se va a poner con luz la pantalla, es decir, no se va a activar la pantalla hasta que tú toques la pantalla, muevas la corona o hagas clic en el botón derecho. Por cierto, truquito, esto va muy bien si quieres ahorrar batería, ya que no se va a estar iluminando tanto. ¿Qué es lo que más me gusta? Como ves, no se ilumina, ¿vale? Lo que más me gusta es que funciona un poco como cuando pones el modo descanso, es decir, con la corona, si vas haciendo así, se va iluminando poco a poco la pantalla. Además, la iluminación máxima que va a coger el Apple Watch es la que estáis viendo en pantalla, es decir, muy poquita. Eso es lo máximo. Por lo tanto, repito, si queréis ahorrar batería, esto va también muy bien. Hablemos de las notificaciones. Es algo que os encanta, lo sé. Bueno, pues en el vídeo que os hice de las notificaciones del iPhone, muchísimos comentarios eran, bueno, ¿y qué pasa con el Apple Watch? ¿Cómo gestionas las notificaciones en el Apple Watch? Primero de todo, decirte que yo comparto los modos de concentración entre el iPhone y el Apple Watch. Por lo tanto, siempre que se me activa, por ejemplo, el modo Peace en el iPhone, también lo tengo el modo Peace activado en el Apple Watch. Por lo tanto, todo el tema de las notificaciones, que ya sabes que yo me regulo mucho por los modos de concentración, se me sincronizan con el Apple Watch y eso implica que todas las notificaciones que tengo como desactivadas en el iPhone, las tengo desactivadas en el Apple Watch. Así que es un poquito cómo gestiono las notificaciones. Pero imagínate que te acabas de descargar una aplicación o no estás en un modo de concentración en el iPhone, por lo tanto en el Apple Watch tampoco lo tienes, y recibes una notificación. Pues bien, para poder quitarte esas notificaciones en el Apple Watch hay un truco muy chulo. Y es que cuando recibes esa notificación puedes deslizarla hacia la izquierda y verás tres botones. Si haces clic en esos tres botoncitos vas a ver que hay estas tres opciones. De hecho, una de las opciones que más me gusta es que puedes tener las notificaciones en tu iPhone de esa aplicación, pero eliminarlas del Apple Watch. Y me parece que si queréis gestionar esas notificaciones de una forma sencilla, esto puede irte muy bien. Mi consejo aquí es que si estás detectando que una aplicación te está molestando mucho, no lo dejes para luego, que es lo típico que se te olvida de, oh, ostras, recibo muchas notificaciones de
lo que sea, introduce aquí la aplicación que sea. Ya lo haré luego y luego ya me meto en la aplicación del iPhone y ya... No, hazlo en el momento. Puedes utilizar este truco, deslizas y las quitas y listo. Antes te explicaba el truco para que Siri te cante la hora que sea. Pero también hay un truquito para poder saber la hora, es decir, cuando llega a en punto, con vibraciones. Que ya sabéis que a mí las vibraciones me encantan. Lo único que tenéis que hacer es ir a ajustes, bajáis muchísimo y llegaréis a la aplicación que se llama reloj. Una vez dentro de reloj, primero de todo podéis investigar aquí las opciones, ¿vale? Porque creo que está muy guay, podéis cambiar los sonidos que os decía al principio. De hecho, podéis desactivar esto que se llama oír la hora si no queréis que Siri os la cante. Si activáis esta opción es justo lo que os estoy explicando y es que, como veis, la opción, si está activada, expresará la hora en forma de toques. Si la activáis podéis ver que sea en dígitos, conciso o código Morse. Lo que va a hacer es básicamente dará toques largos por cada 10 horas. Y luego un toque corto por cada hora adicional. Después te dará un toque largo por cada 10 minutos y un toque corto por cada minuto adicional. A mí esto me agobia, así que si queréis saberlo, ahí lo lleváis. Hay un truquito en la aplicación Mensajes que creo que os va bien. Una de las preguntas que siempre me hacéis es por qué utilizo la aplicación Mensajes para hablar con Albert, y la verdad es que es muy cómodo cuando dos personas tienen iPhone la forma de comunicarte con la aplicación Mensajes, básicamente porque al ser nativa del propio iPhone tienes muchísimas más opciones y no solo eso, sino también en el tema de las notificaciones puedo, que de hecho lo tengo así, eliminarme por completo las de WhatsApp y solo dejarla de mensajes. De esta forma siempre recibo alertas de Albert, porque es con la única persona que hablo por mensajes, para saber si le ha pasado alguna cosa y siempre tener esas notificaciones activas. Entonces, la aplicación Mensajes, cuando tú recibes un mensaje, puedes responder desde el propio Apple Watch. Hasta ahí todo bien. Pero ¿sabías que si empiezas a escribir la palabrita como estás viendo ahora, te detecta la palabra arriba, pero si haces clic en la palabra, te da otras opciones? Por ejemplo, si pones la palabra verde y haces clic, te va a 1. Corregir la ortografía. Por ejemplo, si detecta que no querías decir verde y querías decir otra cosa, te va a sugerir otras palabras. 2, te va a proporcionar emojis por si querías poner eso. Bueno, es un truquito pequeño, pero quería dejarlo por aquí por si alguien va rápido en su día y quiere ahorrarse tiempo y quería decir otra cosa, que sepáis que haciendo clic en la palabra podéis sustituirla. Vamos con el truquito número 7 ya. Esto es algo que yo lo utilizo cada día prácticamente. Y es que si tenéis un Apple Watch, yo siempre os voy a recomendar que tengáis un iPhone. Más que nada por el tema del ecosistema. Ya sabéis que soy muy friki con el tema del ecosistema, me encanta tenerlo todo sincronizado y estos dos pues no podían ser menos. ¿Por qué te digo esto? Si eres una persona despistada, si eres una persona que no eres despistada pero a veces te olvidas el iPhone y no sabes dónde está, si de repente no se sabe por qué el iPhone está debajo de un cojín y no sabes dónde está, la forma más sencilla es localizar el iPhone gracias a el Apple Watch. Y esto te aseguro que lo hago casi cada día. ¿Cómo podemos hacerlo? Súper sencillo. Deslizamos otra vez y vamos al centro de control y veréis ya la segunda opción si lo tenéis así configurado, como una especie de móvil vibrando. Si haces clic ahí, va a empezar a sonar. Y así podrás localizarlo. Pero imagínate que estás en la oscuridad, necesitas otro toque de atención. Atención, porque tenemos una opción oculta. Y es que si tú mantienes pulsada esta opción, no solo va a empezar a sonar, sino que también vamos a empezar a ver una luz parpadeante que es el flash. De esta forma te va a ser súper sencillo localizarlo, te lo aseguro. Durante este vídeo te he hablado del centro de control, de las notificaciones, pero ¿dónde está el panel de las notificaciones? Bueno, ya lo sabéis de sobras, si deslizáis hacia arriba tenéis el centro de control y si deslizáis hacia abajo tenéis las notificaciones, todas las que tengáis, ¿vale? Pues bien, no sé si te habrá pasado alguna vez, pero por ejemplo te invito a que lo pruebes ahora mismo conmigo. Vas a la aplicación, la que sea, vamos por ejemplo a Fitness, a esta que se llama Actividad, y te invito a intentar bajar las notificaciones. No vas a poder, ¿verdad que no? Bueno, pues hay un truquito para ello, y es que si mantienes pulsado arriba del todo de la esfera, atención, aparecerán automáticamente las notificaciones. Y así es como podremos acceder a las notificaciones en cualquier aplicación del Apple Watch. Hace unas semanas me salió un short que enseñaban cómo controlar tu iPhone desde el Apple Watch. Yo pensaba, de hecho, os lo dije en el canal, que esto era una opción de los nuevos Apple Watch, ya que yo el mío pues nunca lo he podido hacer. Pero, atención, no se estaban refiriendo a eso, y es que hay otra opción para poder controlar el iPhone desde el Apple Watch y te lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Ves? Como siempre te digo, la importancia de tener el ecosistema, pues a estas cosas me refiero. Lo único que tienes que hacer es ir a ajustes y entrar en el menú accesibilidad. Si empiezas a bajar vas a poder ver una opción que se llama controlar dispositivos cercanos.
Si haces clic ahí, va a empezar a buscar los dispositivos que tengas pues cerca. Aparecerá tu iPhone y si haces clic en él, vas a poder empezar a controlar tu iPhone desde el Apple Watch. ¿Qué podemos hacer? El primer botón lo que va a hacer, como siempre, es cerrar la aplicación. El segundo es abrir todas las pestañas que tengas abiertas. El tercero es entrar en el centro de control. El cuarto es abrir Siri. Y el quinto son otras opciones. Vais a poder pausar y reproducir la música, la pista anterior, la pista siguiente y subir el volumen y bajar volumen. Y es que si con la corona empezáis a subir y bajar, atención, vais a poder controlar ese volumen que os decía de una forma mucho más precisa con vuestro Apple Watch. Cosa que eso a mí, por ejemplo, me encanta. ¿Sabías que puedes controlar la cámara de tu iPhone con tu Apple Watch? Lo único que tienes que hacer en este caso es ir a la aplicación de cámara en tu Apple Watch y podrás empezar a ver en tu esfera, en tu Apple Watch, lo mismo que estés viendo desde tu iPhone. Y además puedes hacerte fotos aquí donde pone 3 segundos y empezará el temporizador. Pero esto no acaba aquí. ¿Sabías que si le das a los 3 puntitos puedes quitar este temporizador y además también cambiar la cámara sin necesidad de tener el iPhone al lado? Tú puedes darle aquí y se cambia la cámara trasera a la cámara frontal y poner o desactivar el flash. Podéis cambiarlo de Live Photos si lo queréis activar o desactivar. Vaya, podéis cambiar todos los ajustes del iPhone desde este propio menú. Pero recuerda esa opción. Si quitamos ese temporizador y volvemos otra vez a la cámara, vamos a poder hacer las fotos normal, ¿no? Si haces clic, pues hace la foto. Pero atención, ¿te acuerdas del vídeo que te mencionaba al principio que te decía trucos para tu iPhone? Si mantenías pulsado el botón de capturar las fotos en tu iPhone, empezaba a grabar un vídeo rápido con todos los ajustes que hayas dejado como foto. Pues atención porque el Apple Watch también lo puede hacer. Y es que si mantienes pulsado este botoncito, atención, empieza un vídeo. Un vídeo que lo mejor de todo es que es con la calidad del propio iPhone. Por lo tanto, puedes controlar y hacer vídeos en tu Apple Watch. ¿Dónde van estos vídeos? Pues en tu galería del iPhone, así de sencillo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado muchísimo estos trucos y que hayas aprendido. Y sobre todo, pues déjame en comentarios si sabes más trucos para el Apple Watch porque a mí me encantaría aprender más. He querido hacer una versión de solamente 10 trucos porque si no ya sabéis que me enrollo muchísimo. De hecho ya me habré enrollado mucho en este vídeo. Pero espero que os hayan gustado un montón. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Chao!